Shankar, escuchamos. Murió en el 2012, murió a 90 años, entonces nació en 1920 y nació de una familia de brahmini, casta dedicado al arte, a la música. Entonces ahora menos, pero en la historia clásica de la India hay la historia que la humanidad es dividida en clases, órdenes sociales, y la gente nace de una clase social y se queda ahí, y clase social, hola, por favor. Y entonces, su familia era de una clase, de un orden de músicos y de bailarinos. Entonces, siguiendo la tradición de la casta suya, muy temprano empieza a bailar. Su padre, el Shankar padre, era un bailarino muy conocido de las danzas clásicas indias. Nace en Benares, entonces en los lugares más religiosos del mundo hindú, sobre el río Ganges. Yo algo de esto conozco porque he viajado algunos meses en India, y la verdad es que es un planeta, un universo es muy diferente del nuestro, y por eso también me alegro de ver en las calles de Ladakh transformar un poco durante unos días en esta sensación de olores y de música y de cosas que me han siempre gustado de mis viajes en India. Entonces, muy temprano el chico se demuestra hábil y como bailarín, y después también empezó a estudiar las citas. No voy a ir más adelante en la historia de su infancia y de cómo llega al mundo de cita, porque ha llegado de manera tradicional y ha tenido profesores muy conocidos y tal, pero nada en particular, finalmente muy parecido a muchos o miles de otros músicos en India de esta manera. Evidentemente, en este mundo era todo bajo el dominio de los ingleses, entonces el mundo indio con su cultura, pero por encima el imperio británico, un imperio británico que no valoraba la cultura india, consideraba la cultura de los indígenas, la música rara, y no organizado y tal. Y entonces el mundo occidental encima al mundo indio, considerando todo esto como básicamente cosas de indígenas y cosas de subhumanos y no cosas muy importantes. El mundo, su familia es una familia aristocrática del mundo de la cultura. Ya a 18, 20 años ya empezó a hacerse conocer, pero muy interesante, empezó a viajar en la Unión Soviética. En este momento todavía había el gran enfrentamiento que ha dominado el mundo durante décadas entre el occidente y el oriente comunista, y el mundo soviético valorando la cultura india y la diferencia del mundo occidental. Entonces Ravi Shankar va a Moscú y toca música incluso por la grande Pavlovska, una bailarina del Bolshoi, y entonces ya en los años, finales de los años 40 y 50, inicio de los 50, está conocido como músico en el mundo ruso. Y de ahí, todo esto, ¿por qué estoy hablando de esto? Es que este hombre, cuando yo tenía 16 años, 15, 16 años, me revolucionó la vida. Yo, como millones de jóvenes de esta época, desde el final de los años 60, viviendo la idea que había una revolución cultural que empezaba, que el mundo de los mayores era acabado, y que este nuevo mundo era el mundo de los hippies, el mundo de acuarios, de otro mundo que pues se convirtió en New Age, a lo mejor hoy en día. Pero en el final de los años 60 era claro con Beatles o los Rolling Stones y toda la música, que algo pasaba, que una nueva generación tomaba el poder, y yo aquí de 16 años era convencido, pero de todo, que el mundo antiguo era muerto,
es que la realidad era en manos de este nuevo mundo. Me equivocó. Y a la distancia de 45 años, ahora podemos, vuelve a equivocarse, pero está muy bien y mejor que existe. Pero entonces yo nunca, como millones de otros occidentales, vivía entre Italia, Francia, Inglaterra, entonces con mis padres que eran gente de circo, y yo empecé a oír estas sonoridades de los gitanos, que era Ravi Shankar. ¿Por qué? Se había transformado en amigo de George Harrison, de los Beatles. Los Beatles, después de sus primeros éxitos, empezaron de verdad a abrirse a otras sonoridades. Strawberry Fields, por ejemplo, la música, con estas músicas, es Ravi Shankar que hay atrás. Y George Harrison, más que los demás, va en India, se encuentra con gurús, el misticismo, que era, la verdad, todo esto, este nuevo mundo que empezaba, donde también el mundo cristiano era acabado, era un mundo que no hablaba a nuestra realidad, que no decía nada sobre las sensibilidades de esta juventud que era la mía. Y entonces mirando al oriente para ver otros estilos de vida, más horizontal, menos poder y más sensual, entonces la sensualidad. Y Ravi Shankar, el misterio si era inteligencia o solo oportunismo, no se sabe muy bien, pero ha conseguido él hacer el puente entre su mundo, su cultura y el mundo europeo y americano. El gran momento suyo, donde fue descubierto por millones de personas, fue el famoso concierto de Woodstock. Por las personas que no saben lo que era, en 1967 empieza un pequeño festival en el norte del estado de New York, en los bosques que hay por ahí. Y después, el año después, 68, una explosión y vienen millones de personas. Y yo tengo aquí, he bajado de Google ahora mismo, una imagen de Ravi Shankar en el festival de Woodstock con 150.000 personas adelante. Y si se mira bien, no hay casi amplificación, no hay escenarios, no hay luz. Se olvida que entonces cuando nace esta idea de los grandes conciertos, no era un business musical, era un evento cultural donde la gente sale y entonces estaba ahí todos, Janis Joplin, bueno, todos los grandes de los que han llegado a ser grandes de la música pop y todo, han vivido en nuestro primer concierto de una manera totalmente improvisada y cientos de miles de personas. Y en Ravi Shankar, entonces, con esta imagen que se ha visto, con su grupo musical, con sus guitarras, y frente a él, estos jóvenes americanos que les dejaban su pelo crecer, y escuchando estas sonoridades, descubriendo su sexualidad también, la mitad desnudos, bailando ahí, descubriendo drogas, y una realidad totalmente diferente de la eficacidad anglosajón, del puritanismo americano. Y Ravi Shankar ahí en primera fila, haciendo continuamente entrevistas a la televisión, hablando de su mundo. Yo me recuerdo, en este momento yo estuve en Londres y mi abuelo era un cómico muy famoso en Inglaterra, muy relacionado con mucha gente de la televisión, y en sus fiestas, porque hacía fiestas en sus casas, pasaron mucho de esta gente de la Londres de esta época, pasaba también mucha droga, y yo a 15, 16 años viviendo esta realidad, todos sentados en el suelo con la música de Ravi Shankar atrás, y la gente con mis raros misticismos, y yo, joven, adolescente, bebiendo todo esto, y eso, había el hijo de Sigmund Freud, que era el pintor, que estaba ahí también en las fiestas, muchos discos muy conocidos. Yo no creo que, no me recuerdo de haber visto a alguien de los Beatles, pero podría haber sido ahí, pero no creo que le he visto. Pero todo esto, al hondo, esa sensación que una injusticia se estaba cambiando una injusticia,
que esta Inglaterra imperial, con su cultura imperial, finalmente aceptaba la cultura de la India, que era la perla de su imperio, y que Ravi Shankar finalmente era como una venganza de la cultura india, comiendo la juventud inglés. Y entonces, en vez que la juventud inglés seguía la música militar del Imperio Británico, estaban todos ahí fumando y con esta música, y que entonces se había transformado, puesto del lado de los indígenas, y puesto del lado de la gente que normalmente tenía sido dominado por el Imperio Británico. Ha ido por adelante el Ravi Shankar, pues pasó los años 60, 70, y todo esto viene olvidado. En los grandes conciertos rock se transforma en una enorme empresa de dinero musical. El capitalismo coge todo este espíritu, vende el mundo del hippie, vende el mundo de los conciertos, y ya no se habla más de una revolución, era ya todo organizado y todo. Pero Ravi Shankar no, Ravi Shankar sigue, y encuentra, por ejemplo, Philip Glass, que en los años 80 era chofer de taxi en Nueva York, pero escribiendo música extremadamente original. Y Ravi Shankar también se asocia a Philip Glass, y se ve que a cada década Ravi Shankar consigue mantener su coherencia y va descubriendo talentos en nuevas situaciones. La cosa divertida de pensar también que la cantante Norah Jones, una cantante country western americana que ha visto 8 Grammys últimamente, es su hija biológica. La gente no lo sabe, pero él follaba mucho, y entonces ha dejado semilla y cosas por ahí, y ella nace, su madre Jones, que era un empresario, agente de los músicos, y ella nace, y su otra hija, que se llama Shanti, si no me recuerdo, no me equivoco, es una gran citarista, y ella sigue la tradición del padre, tiene una orquesta, y entonces sus dos hijas tienen esta semilla de los brahmanes, de la casta de los artistas, y siguen entonces ahí. Todo esto, el recuerdo más que todo era a 15, 16 años sentado ahí con toda la gente en el salón de mi abuelo, y pues alguien pone una música de la música india que nunca había oído, y yo pensando, hostia, qué dimensiones, otra historia, otros ritmos, otros sueños, y entonces un recuerdo de un mundo posible que finalmente nunca se ha materializado del todo, pero yo creo que somos todos hijos en el mundo occidental de esta fusión que nace en este momento. Y otra vez creo que la gente como Pablo Iglesias, Podemos, o mi amiga Ada Colau, que por cierto Ada Colau, alcalde de Barcelona, hace 10 años trabajaba conmigo en un espectáculo que hemos hecho en Barcelona, de los viajes con los autobuses políticos, llevando a la gente a ver la corrupción en Barcelona. Ella era azafata del autobús, y la conozco perfectamente, y puedo decir que ella sí es hija por lo menos cultural, de Ravi Shankar, y de todo un mundo de sensualidad horizontal, y una mujer muy noble, llena de esperanza. Entonces, a ver qué va a pasar ahora cuando llega en el momento de la realidad, que ser alcalde de Barcelona es una buena manera de empezar en política. Entonces esperamos que Ravi Shankar va a acompañar al alcalde de Barcelona también, y por todo esto, y por entonces el puente que él ha dado entre el mundo occidental y el mundo oriental, también por la valentía de haber salido de su propia India y de haber llevado su cultura y su mundo a todo el planeta, merece un aplauso y un grito católico. Y entonces pedimos a la gente, es 3 veces cuac, 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 y un grito en honor de Ravi Shankar.
¡Guau, guau, guau, guau! Ya, pero ahora vamos a hablar de una cosa más complicada y más triste y más perverso. Y creo... No, Mahler, ponemos Mahler, creo que Mahler. Mahler. Por nuestros amigos austríacos también. No, esto no es Mahler. El Mahler es no el primero, el segundo. Sí, después de la... Esto no es, es Ennio Morricone, que es... Sí, la quinta de Mahler. Es el único que me gusta de Mahler, la quinta. El hablo, además. Entonces, ya dicho a la presentación que vamos a hablar del barco Liberty, de la Armada estadounidense, y vamos a hacer un viaje atrás de 48 años, y estamos entonces el día 7 de junio de 1967. ¿Alguien conoce esta historia? Entonces vamos a ver. Nadie conoce la historia, pero es una historia extremadamente complicada, pero del otro lado que da una luz muy especial sobre todo la situación del Medio Oriente. Ya entonces, hace 48 años, entonces, el día 6 de junio, es decir, ayer, hoy es 7, la aviación israelí había... No. Había atacado un asalto a sorpresa contra las aviaciones egipcios, jordanos y todo, y habían conseguido con una empresa militarista increíble de destrozar casi toda la aviación egipcia en sus aeropuertos. En las semanas y meses antes había muchísimas tensiones entre el mundo israelí y el mundo egipcio y los otros países árabes, también porque los países árabes nunca habían aceptado la partición de Palestina, y se puede también entender las razones de los países árabes. Pero bueno, no entro en las razones de la guerra, lo que se ha llamado la guerra de 6 días, que empezó el 6 de junio del 67, pero vamos a ver a un pequeño incidente totalmente olvidado. Esta guerra de 6 días no era solo una guerra entre Israel y el mundo egipcio y jordano y sirio, y entonces la Liga Árabe en general. Era también al límite una guerra entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué? Egipcio, Siria, Jordania no, pero Egipcio, Siria e Irak eran bajo la división entre este y oeste. Ellos eran en favor de Moscú. La aviación egipcio era aviación rusa, todos aviones rusos, los armamentos de rusos. Irak también. Saddam Hussein ha hecho sus estudios en Moscú como militar, y la Siria también. Y entonces, y Estados Unidos apoyando el occidente a Israel, en parte la Jordania y también en parte mucho la Arabia Saudita por el petróleo que había por ahí. Entonces estamos dos bloques muy poderosos con bombas atómicas a un segundo del tiro de las bombas. Entonces podían acabar la vida sobre la planeta. Y en medio, por favor, entonces, hay un asiento aquí, y hay también un asiento aquí. Perdone, no por interrumpir la misa, eso no se hace. Esta diferencia entre la Iglesia Católica y la Iglesia Católica te había echado a patadas, pero bueno, aquí. Y entonces, en este contexto de una tensión increíble, Israel ataca por sorpresa a Egipcio y destroza a cientos de aviones rusos entregados por la Rusia, y no solo blindados y tal. Y
sabiendo que todo esto era a 1 milímetro de una guerra nuclear mundial, los Estados Unidos, que nominalmente eran neutros, tenía evidentemente una presencia, porque si pasaba algo en Israel, intervenía y bombardeaba, pero estaba todo ahí, sin intervenir. Y había un barco que se llamaba de USS Liberty, que estaba a 15 kilómetros de Gaza, es decir, en el mar, es decir, al lado, adelante a las costas israelíes y egipcios, porque estaba al borde del Sinaí. Este barco era ahí, sin armamento, pero lleno a tope de antenas. Antenas porque era un barco de escuchas telefónicas, un barco que no era tampoco secreto, pero era un barco del ejército americano, de la Armada Americana y también de la CIA. Sobre el barco, unos 220 personas, la mayoría intérpretes árabes, porque escuchaban las comunicaciones telefónicas y todas las comunicaciones. Ya entonces, en los años 60, la América tenía la facilidad de escuchar todo, y entonces el discurso era de tener una oreja de Estados Unidos al lado del conflicto, a unos 2.000 kilómetros atrás, al lado de Italia, 2 portaaviones listos con bombas atómicas, porque si pasaba algo, intervenía ellos. Pero esto era la oreja. Y escuchaban las conversaciones para ver si pasaba algo o si los rusos podían intervenir. Barco, eso, con sus posiciones publicados y dado a todos los beligerantes, desde los egipcios, las cosas, diciendo, ojo, somos Estados Unidos, no vamos a atacar, pero si alguien se pone con nosotros, nosotros defendemos este barco. Y entonces nadie dice nada, el barco se queda ahí. Hasta el día 8. La mañana del día 8, llegan unos aviones israelíes, hacen un paso por encima al barco. Los soldados americanos y los intérpretes americanos sobre el barco, era la mañana, y algunos estaban tomando el sol ahí para volver a trabajar, a escuchar todo. Ven los aviones israelíes pasar, sabiendo que Israel es aliado de Estados Unidos, están ahí así. Los aviones hacen un paso muy bajo, tan bajo que pueden ver los pilotos, y los aviones dan la vuelta y vuelven y disparan sobre el barco, sobre la gente así. En el disparo mueren 22 americanos. En el primer disparo la gente acojonada de que está pasando. Estos aviones se van, llegan otros helicópteros también, bombardean, matan a más gente, matan en total de 34 soldados americanos, hieren a 180, ya todo el equipaje, y hasta ametrallar a la gente en los supervivientes que habían saltado del barco, estaban en sus barcos de salvataje, y vienen matados también en el agua. Los de las rayos, todas las antenas son destrozados y rotos. Consiguen neutralizar el barco y vienen unas lanzas, barcos de tortillas para tortillar el barco y para hundir el barco, también israelíes. Pero ya a los primeros minutos del ataque, los controladores del barco americano mandan un señal de ayuda, SOS, a su base, a los 2 portaaviones que están ahí, que son su apoyo, que somos atacados a material de aviones israelíes, y los portaaviones mandan inmediatamente, salen un grupo de ataque de aviones americanos para proteger el barco americano. 6 o 8 aviones americanos salen. Hacen tan solo 10 minutos o 15 minutos de vuelo y a un orden del presidente de Estados Unidos volver atrás, dejar el barco. Los pilotos, pero el barco está bajo fuego, sí, pero no volver. Y no me habéis oído, he visto nada. Esto orden dado a los pilotos. Y los aviones vuelven al portaavión, y mientras esto, todo lo que yo he descrito pasa y tal. Al final, los barcos de las torpillas
casi adelante al barco que está, es totalmente quemado, pero no hundido, se paran y se van. Entonces no tiran las torpillas y el barco no se hunde del todo. Y el barco, el comandante del barco, el capitán heroico, todo, consigue más o menos de hacer avanzar el barco creo que llega en Italia, a Nápoles, consiguen acompañar, pero solo sin ayuda. Viene pedido a todos los marineros sobre el barco y no decir nada. Y toda la gente a bordo, evidentemente con todos estos muertos y muchos heridos y toda la gente escandalizada. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué es eso? No es cosa de conspiración lo que se dice, son hechos incluso de... porque fue después un juicio de todo esto y entonces todos los textos del juicio de la Armada Americana se puede consultar, basta ir en Wikipedia y basta ver la Liberty la fecha 1977 y todo lo que voy diciendo está ahí, no estoy inventando nada. Un día o dos después, porque eso, hay que recordar que la guerra dura 6 días, entonces estamos ya hablando del segundo o tercer día, estamos en medio de estos guerra relámpago. En el mismo día, la noche del mismo día, un comunicado del gobierno israelí diciendo que lo siento, ha sido un error monstruoso, nosotros pensamos que era un buque de guerra de la Armada egipcio. Y entonces ha sido un error monstruoso, una cosa terrificante, y nuestro corazón va a los marineros muertos y todo, que ha sido una cosa que nunca nos ha pasado. Pero ni el capitán ni nadie a bordo del barco americano de Liberty cree ni una palabra de todo esto, porque otra vez el barco era pintado de los colores de la Armada Americana, la bandera americana era gigante, estaba ahí porque no eran escondidos, estaban ahí para escuchar cosas. Y entonces nadie a bordo, y hasta el ministro de la Defensa americana, McNamara, de esta época, no han creído ni un segundo que esto fue el caso, pero el orden era de no decir nada por razones de Estado. Se ha quedado así durante muchísimos años esta historia. Los israelíes diciendo que es un error, los marineros a bordo, todos de una manera privada diciendo no, pero oficialmente no podían hablar, porque si hablaban eran llevados a la justicia militar por traición a su país, porque no tenían autorización de hablar. Pero con los años lentamente unos y otros marineros y otras personas empezaron a contar la verdad, y finalmente la verdad sale. Y la verdad es alucinante y es muy útil para saber lo que está pasando hoy en día en Siria, Irak y todo el mundo de los terroristas islámicos y todo esto, para saber qué cosa hay atrás. Lo que parece a 99% seguro es que a 99,9999 seguro que el gobierno de Israel sabía perfectamente. Estamos hablando de Golda Meir, que era ella entonces la presidenta de ella. Estamos hablando de Ariel Sharon, que era general, entonces no era político, pero era general. Estamos hablando también de Moshe Dayan, el que había perdido. Es decir, una cúpula clásica del mundo israelí que estaban ellos dirigiendo esta guerra. Y ellos habían decidido que Israel no podía sobrevivir en las fronteras entonces, porque no había agua. Y la única agua que había, el mayor reserva acuífero, era las montañas del Golán, que es montañas de propiedad de la Siria. Israel se separaba al lago de Tiberíades y las montañas eran ya territorio sirio. Que esta guerra de 6 días, se puede hablar mucho sobre el asunto, pero muchos piensan que fue, la verdad,
todo manipulado por atrás desde el principio por Israel, que necesitaba esta guerra para que quería conquistar Jerusalén y quería conquistar los países Palestina, lo que quedaba de Palestina, y necesitaba una excusa. Y los árabes han caído como tontos porque tontos lo son, y han caído en la trampa militar. Pero la Rusia no era tonta, y la Rusia podría al límite aceptar una derrota de Egipto, porque había ya pasado, pero negociaba contrariamente con los Estados Unidos. Esto no puede ir más allá que esto. Pero que después de una discusión de última hora, los israelíes deciden también hacerse con todo el agua de la zona, porque en estas montañas es donde hay las reservas de agua. Luego Rusia ha dicho no. Y entonces, ¿qué ha pasado? Al nivel más alto y más secreto entre Israel y Estados Unidos, han decidido que Israel podría atacar solo si los Estados Unidos no sabían nada de esto oficialmente, que los Estados Unidos no podía apoyar al ataque a Siria y al Golán, porque si no los rusos se venían encima y había la Tercera Guerra Mundial. Y entonces, ¿cómo hacer pasar a los rusos que los Estados Unidos que no eran de acuerdo, sacrificando a un barco y a su tripulación? Los Estados Unidos entonces, al más alto, de una manera secreta, y no se sabe hasta el punto, acepta y perder ese barco porque es una coarta fantástica. A los rusos, nosotros no hemos sabido nada porque los israelíes nos han hundido nuestras antenas, no podían escuchar las conversaciones, nosotros no teníamos ninguna manera de saber que después de la derrota de Egipto, durante esta noche del 7 de hoy, del 7 hasta el 8, todo el ejército de Israel había cambiado de rumbo y lo estaban mandando al norte para conquistar el Golán y el agua del Golán. Si el barco existía, los rusos decían, ¿cómo? Vosotros lo habían escuchado y vosotros sabían muy bien lo que pasaba. Y vosotros tenían que haber dicho a Tel Aviv, no ir por ahí. Pero, visto que ya el barco se había hundido y además mostrando que Israel había matado a soldados americanos o marineros americanos, entonces comportándose no como aliados, comportándose como enemigos, era la coartada justificada y ha funcionado. Enrique Kissinger seguramente estaba al loro de todo esto, o algunos otros. La Rusia no ha podido intervenir, la Rusia ha pedido a los americanos disparar el asalto, pero tardaron unas horas y finalmente el asalto fue dado y Israel ha conquistado unos 30 o 40 kilómetros del territorio egipcio, por casualidad donde hay agua. Y entonces, ¿a qué cosa nos queda ahí? Que para defender los intereses de su país, Israel, los israelíes pueden ir hasta sacrificar los soldados o marineros de su propio mejor aliado. Y que los Estados Unidos o ciertas personas del gobierno estadounidense aceptan y poner la razón de Estado de Israel por encima de sus propios ciudadanos. Algo que seguramente sigue hoy en día. Yo como católico de la Iglesia Católica, yo estuve en Palestina, he trabajado ahí, y mucha gente del mundo del circo, vamos por ahí, y por cierto, el próximo sábado en la Sala Mirador hay una fiesta para recaudar fondos para un barco para Gaza. Mira, estamos hablando de Gaza, este ataque a Gaza, y hay gente, y hay la Sor Forcades, la Sor catalana, ellas va a estar en el barco. Ella es súper amiga de Ana Colau y va a ir en Gaza, entonces va a arriesgar su vida. En nombre de que nosotros del circo, porque soy del circo, desde siglos hemos tenido este sueño que no hay diferencia entre estados y fronteras, entre razas y personas, que bajo una carpa el público es todo igual, puede ser negro, amarillo, blanco o lo que sea, somos todos hermanos.
los payasos cuando trabajan en las calles, como trabajan en las calles, y no más tarde que martes pasado en Italia, en el espectáculo de Italia, tenemos como profundo misión de mantener esta utopía de la humanidad y de la amor entre ellos. Y entonces, que llega a una situación tan racista como puede ser Israel, porque es racista, es racismo puro el Estado, y además tan manipulador y tan asociado al poder verdadero que existe, la potencia militar estadounidense y otro, creando situaciones que hoy en día, hasta desde el Irak, destrozado, no se sabe por qué, y con cientos de millones, a lo mejor millones de muertos desde el ataque del 2003, o en Siria. ¿Por qué fue derrocado Gaddafi? Sí, porque tenía vestidos raros, vivía en una carpa, pero sí, y además era un dictador, sí, pero desde su desaparición son miles de personas y niños muertos, que no eran muertos si estaba él ahí. De la misma manera Saddam Hussein, o de la misma manera lo que está pasando hoy en día en Siria. Es aberrante y es muy posible y muy probable que todo esto tiene una consecuencia y un fin, es dividir los árabes y para mantener Israel y para mantener las conquistas de Israel, y por ejemplo el Golán. No se habla nunca más del Golán, pero fue conquistado para coger el agua. Y fue conquistado sobre la piel de 34 marineros. Y otra vez invito a todas las personas presentes a poner en duda lo que estoy diciendo y verificarlo por su propio cuenta. Yo no, a lo mejor me estoy equivocando totalmente. Venga, intenta ver y leer lo que existe. Y hasta como yo he hecho cientos de documentos de la corte marcial, porque fue incluso puesto en justicia el capitán del barco, porque había desautorizado el gobierno americano, el Ministerio de Defensa, hablando demasiado sobre el tema. Ha perdido su puesto y todo, porque y entonces se puede leer todo esto y se puede cada uno hacer su propia idea.